Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Marcela Jiménez Martínez, soy residente de pediatría de segundo año de la Universidad Libre Seccional Cali y hoy vamos a hablar sobre qué hay fuera del PAI en Colombia. Según los reportes de la CDC, los beneficios individuales, sociales y económicos para la prevención de enfermedades no tiene discusión. Las vacunas evitan alrededor de 20 millones de casos de enfermedades inmunoprevenibles, previenen 42.000 muertes tempranas relacionadas con estas enfermedades y todo esto va a generar un ahorro de alrededor de 76 billones de dólares en costos directos e indirectos. Esta es una iniciativa de la UNICEF que se creó en el 2023 para cada infancia vacuna. Según información de la UNICEF, el mundo se enfrenta a una alerta roja en materia de salud infantil. La cobertura de la vacunación se redujo drásticamente durante la pandemia de COVID-19, una situación que supuso un aumento de varios millones en el número de niñas y niños que se encuentran desprotegidos ante alguna de las enfermedades más graves de la infancia. Además, muchos millones de niños y niñas de algunas de las comunidades más marginadas del mundo llevan largo tiempo sin recibir vacunas que son necesarias para su supervivencia. Es por esto que ellos consideran que es urgente ponerse al día con esta situación y restablecer todos los servicios para poder inmunizar a los niños y niñas que no han recibido vacunas y evitar que se produzca un nuevo retroceso. Además, es necesario también acelerar los esfuerzos para llegar a todos aquellos que están excluidos ya desde hace muchos años. Las vacunas salvan vidas, pero hay demasiados niños y niñas en el mundo que no las reciben. La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que aumentar su número. Los niños y niñas que se están quedando sin vacunar viven en las comunidades más pobres, remotas o también marginadas, y para poder llegar a ellos resulta fundamental dar prioridad a la inversión en atención primaria de salud y también influir o orientar a todos los trabajadores de salud que prestan estos servicios de inmunización. También es esencial fomentar la confianza en las vacunas y aprovechar al máximo una serie de nuevas ideas y tecnologías que pueden potenciar el poder de las vacunas y garantizar que lleguen a todos los niños y niñas. A pesar de los crecientes esfuerzos por ampliar la inmunización, durante la última década apenas se ha avanzado en la reducción del número de niños y niñas cero dosis, y llegar a todos ellos todavía sigue siendo un reto. Vemos entonces en esta primera gráfica donde encontramos el número de niños cero dosis en millones. En el año 2000 eran alrededor de 22.3, pero esto tuvo un descenso considerable en el 2010 para volver a incrementarse en el año 2021. La UNICEF establece que 1 de cada 5 niños y niñas no ha sido vacunados, lo que conocemos como cero dosis, o no han recibido todas las vacunas, es decir, están subvacunados, lo que lo hace vulnerable a una serie de enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Aproximadamente 1 de cada 5 niños y niñas no tienen ninguna protección contra el sarampión, y siendo esta una enfermedad que puede ser mortal durante la infancia. Y ellos estiman que alrededor de 7 de cada 8 niñas expuestas no están vacunadas contra el virus de papiloma humana, que puede llegar a causar cáncer de cuello uterino. La pandemia de COVID-19 hizo retroceder la inmunización infantil en todo el mundo. La UNICEF estima que alrededor de 67 millones de niños y niñas no se beneficiaron de la vacunación sistemática total o parcial entre el 2019 y el 2021. Más o menos 48 millones no recibieron ninguna vacuna. Y en la gráfica de la derecha vemos el número de niños y niñas que no recibieron vacunas y cómo esto aumentó significativamente entre los años 2019 a 2021, pasando de niños de cero dosis de 13.3 millones en el 2019 a 18.2 en el 2021. Y los subvacunados también aumentaron significativamente, pasando de 5.9 millones en el año 2019 a 6.8 millones de niños subvacunados para el año 2021. ¿Y por qué la pandemia retrasó la inmunización infantil? Pues justamente porque se presentaron nuevas y enormes exigencias para los sistemas sanitarios que en su gran mayoría no estaban preparados para afrontarlas. Además, también agravó la escasez existente de personal sanitario,
ejerció una gran presión sobre el personal sanitario de primera línea, que en su mayoría eran mujeres, que también tenían que hacer frente a todas las cargas relacionadas con los cuidados en el hogar y además todas las recomendaciones de quedarse en casa y el miedo al contraer el virus en los centros sanitarios llevaron a que las familias no asistieran a los centros de vacunación. Pero incluso antes de la pandemia habían demasiados niños y niñas sin vacunar, muchos que viven en las comunidades más pobres y marginadas. La historia de los niños y niñas que no reciben vacunas está marcada por la desigualdad, la pobreza, la escasez de servicios en las comunidades y la falta de poder en las mujeres. En los hogares más pobres, según la UNICEF, poco más de 1 de cada 5 niños son cero dosis, mientras que en los más ricos solo 1 de cada 20. En algunas regiones la diferencia es aún mayor. En África Occidental y Central, casi 1 de cada 2 niños de los hogares más pobres son cero dosis, frente a aproximadamente 1 de cada 16 en los más ricos. Y también cómo influyen las mujeres sin poder en la sociedad, y esto genera ese impacto en los niños no vacunados. Los niños de madres sin estudios o poco estudiados tienen muchas menos probabilidades de recibir una vacuna. Esta situación de las madres, entonces, vemos como en aquellas que no tienen estudios, la proporción de niños cero dosis es del 23.5%. En aquellas que recibieron educación primaria, esta proporción disminuye a 13.1% y en aquellas que tienen al menos estudios secundarios se reduce todavía aún más en 6.9%. Las comunidades sin suficientes servicios también se ven bastante impactadas por la ausencia de servicios de vacunación, donde muchos niños y niñas cero dosis o subvacunados viven en entornos difíciles, es decir, en comunidades rurales remotas, en asentamientos urbanos y zonas donde imperan conflictos y crisis. Estos problemas son mayores en los países de ingresos bajos y medios, donde aproximadamente, según la UNICEF, 1 de cada 10 niños de las zonas urbanas son cero dosis. La cifra es ligeramente inferior a 1 de cada 6 en las zonas rurales. En todos los países de ingresos medios a altos, casi no hay diferencias entre los niños de las zonas urbanas y rurales. En el 2018, 2 de cada 5 niños y niñas en el mundo que no habían sido inmunizados vivían en entornos frágiles o afectados por conflictos. Entonces entramos al tema que es el PAI. El PAI es el Programa Ampliado de Inmunización, que es el programa de salud pública más importante a nivel universal, equitativo y el más costo efectivo, que obedece a políticas sanitarias locales e internacionales. ¿Cuáles son los objetivos del PAI? Este tiene como objetivos la eliminación, erradicación y el control de las enfermedades inmunoprevenibles en Colombia, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y también de morbilidad a través de poder garantizar la vacunación que sea gratuita mediante acciones de comunicación y también la divulgación del PAI. Este es un programa sostenible para poder mantener la erradicación del virus salvaje de la poliomielitis, eliminar el sarampión, tétanos neonatal, la rubéola, el control de hepatitis B, tosferina, difteria y el control de otras enfermedades. ¿Y qué cubre el PAI? Para el año 2002 existían 7 vacunas para el control de 11 enfermedades. Para el año 2013, 11 vacunas para el control de 16 enfermedades. Y para el año 2021, 21 vacunas que protegen contra 26 enfermedades. A partir de julio del 2022, en el país se incluyó la vacuna neumococo 13 valente, que solo cubre a los niños nacidos desde mayo del 2022. Ese es el esquema de vacunación actual, donde existen 21 biológicos para 29 eventos prevenibles por vacunación. Este es el esquema de vacunación que está empleado en la actualidad. Y ese es el esquema de biológicos recomendados para la vacunación COVID-19 según el grupo de edad. Entonces encontramos de 3 años a 5 años. El biológico recomendado es Sinovac, 2 dosis. De 6 años a 11 años, Moderna y Sinovac, 2 dosis cada una. De 12 a 18 años están autorizadas ya Moderna, 2 dosis,
Pfizer y Sinovac, también 2 dosis. Y para mayores de 18 años ya están incluidas Moderna, AstraZeneca, Janssen, Pfizer y Sinovac. Esa es la estrategia para la erradicación de polio en Colombia en los años 2022 a 2026, instaurada por el Ministerio de Salud para todos los niños y niñas menores de 6 años. El esquema de vacunación contra la poliomielitis a partir del 1 de junio del 2022 es el siguiente. La edad aplicación, la primera dosis es a los 2 meses, la segunda a los 4, la tercera a los 6, el primer refuerzo a los 18 meses y el segundo refuerzo a los 5 años. El tipo de vacunación en las primeras 4 dosis es la vacuna inactivada de polio que se administra intramuscular y a los 5 años se administra la vacuna oral bivalente que solo se administrará para el segundo refuerzo contra la poliomielitis y tiene como edad máxima de aplicación hasta los 5 años, 11 meses y 29 días. Entonces volvemos al título que hay fuera del PAI en Colombia. Encontramos entonces hexavalente, la DPTA, más la vacuna inactivada de polio, hemófilos influenza tipo B y hepatitis B, la pentavalente acelular, la tetravalente, la PCV13, neumococo con 23 valencias, meningococo, hepatitis A y B, SRP más varicela y influenza estacional. Vamos a empezar con Streptococcus pneumoniae. Esta es una bacteria anaerobia facultativa, gram positiva y catalasa negativa que tiene forma de lanceta y que típicamente se agrupa en pares o pequeñas cadenas. El polisacárido capsular de la superficie de Streptococcus pneumoniae provoca una respuesta inmunitaria protectora específica del tipo y también determina el serotipo. Se han documentado 97 serotipos y 46 serogrupos. Los últimos serotipos reportados son el 6C, D, 11E, 20A y 20B. El 85% de la enfermedad se concentra en 13 serotipos. Las vacunas neumocóxicas conjugadas de polisacáridos, generalmente llamadas vacunas neumocóxicas conjugadas, son vacunas inactivadas que consisten en polisacáridos neumocóxicos específicos del tipo conjugado con una proteína o proteína transportadoras. Esta es la epidemiología, la fuente según la Organización Mundial de la Salud, donde vemos que para el año 2010 el 15.9% de los pacientes recibieron cobertura en Colombia contra la vacunación antineumocóxica conjugada en la primera dosis. Luego, el 71% recibió la cobertura en una dosis final. Y más adelante, el 93% recibió la cobertura de la vacuna antineumocóxica, la primera dosis, para el año 2020. El 89% en el 2010 tuvo cobertura en Colombia contra la vacuna antineumocóxica conjugada en una dosis final, según estimaciones de la UNICEF para la vacunación. Y en el año 2020, el 89.55% de los niños recibieron vacuna antineumocóxica conjugada como primera dosis. Para el año 2022, la vacunación obtuvo un 85.2% de cobertura en Colombia para la dosis final. Este es el boletín epidemiológico semanal, es la semana 15 del 9 al 15 de abril del 2023, donde evaluamos el comportamiento histórico de meningitis bacteriana por agente etiológico en Colombia entre los periodos 2018 a 2022. Y aquí encontramos que el meningococo se presenta en mayor proporción en menores de 5 años. Para el periodo epidemiológico 3 de este año en la población general se presentaron 11 mortalidades por estos agentes, 1 por hemófilos influenza, 1 por Neisseria meningitis y 9 por Streptococcus pneumoniae. Establecido en el color morado, para el 2022 vemos que hubo un aumento bastante significativo de mortalidad. Según los indicadores y los comportamientos
inusuales, Streptococcus pneumoniae tiene una incidencia en la población general de 0,20, pero para la población menor de 5 años la incidencia se aumenta a 0,64 por cada 100.000 habitantes y la letalidad se incrementa en la población general hasta en un 20%, sin embargo, prácticamente se duplica para los niños menores de 5 años hasta el 44%. Para el periodo epidemiológico 7 en el 2022, este es el total de casos confirmados. Vemos que la población más afectada son la población pediátrica, sobre todo aquellos de 1 a 4 años de edad, seguido de los niños de 10 a 19 años. Luego está la población menor de 1 año y los niños entre los 5 a 9 años de edad, para un total de todos los casos entre niños y adultos de 106 casos para este periodo epidemiológico. Estos son los serotipos aislados en los casos confirmados de Streptococcus pneumoniae, el 19A, 23A, 23B, 35F, 6A, 10A, 7F, 35B y 15A. Estos son los serotipos identificados en los casos confirmados de meningitis bacteriana por Streptococcus pneumoniae en el periodo comprendido entre el 2019 y el 2022, donde vemos que el serotipo 19A en el año 2019, 2020, 21 y 22 fue el que mayor número de casos tuvo, seguido de el 3, igual en los mismos años, el 4 y el 23F. Estos son los lineamientos técnicos y operativos para la actualización de la vacunación contra neumococo en Colombia en el 2022. Ellos establecen que se debe aplicar 2 dosis y un refuerzo de vacuna contra neumococo PCV13 a todos los niños y niñas nacidos a partir del 1 de mayo del 2022 en el 100% de los municipios del país. Y se debe iniciar, continuar y completar los esquemas de vacunación con PCV10 a los niños y niñas que nacieron hasta el 30 de abril del 2022. En meses de 2 a 11 meses hasta 29 días de edad se debe aplicar la primera dosis a los 2 meses, la segunda a los 4, el refuerzo a los 12, con un mínimo de 2 meses, es decir, 8 semanas entre la primera y la segunda dosis, o también entre la segunda dosis y el refuerzo. Estas son las directrices frente a la aplicación de la vacuna contra el neumococo decavalente y 13 valente, que se publicó el 13 de octubre del 2022 para la implementación de la vacuna en el programa, que se realiza de manera progresiva y gradual desde el 1 de julio del 2022, dirigida a todos los niños nacidos a partir del 1 de mayo de esta fecha, con recomendación de que los niños que ya iniciaron su esquema con PCV10 continúen de acuerdo a su calendario y aquellos que aún no reciben su primera dosis la realicen con la vacuna actualizada PCV13. Se establece que los esquemas de vacunación deberán completarse con el mismo tipo de vacuna. Sin embargo, si no se dispone de la misma vacuna, puede completarse la serie. Se puede utilizar cualquier tipo de PCV. Y también establecen que si no se puede completar con el mismo tipo de vacuna, se debe utilizar cualquiera que esté disponible. Los niños nacidos a partir del 1 de mayo del 2022 deberán recibir su esquema completo con PCV13. Los que son nacidos antes de esta fecha que iniciaron esquema de neumococo con PCV10 deberán continuar con su esquema con ese mismo biológico si lo tienen disponible en el territorio. Y otra directriz que propone el Ministerio de Salud es que los niños nacidos antes del 1 de mayo que iniciaron esquema de neumococo con PCV10 podrán completar esquema con PCV13 solamente si no hay disponibilidad de PCV10 en el territorio. Los nacidos antes del 1 de mayo del 2022 que debieron recibir vacuna PCV10 y por alguna razón iniciaron PCV13 deben completar y terminar su esquema, es decir, segunda dosis y refuerzo según corresponda con PCV13. Y en el caso de niños nacidos antes del 1 de mayo del 2022 que tengan esquema atrasado, incompleto o no iniciado, deberán completar y terminar su esquema con vacunación para neumococo PCV13 de acuerdo a la edad
contemplada en los lineamientos técnicos y operativos para la actualización de la vacuna contra neumococo en los lineamientos del 2022. Este es el esquema planteado para las dosis de los 2 a los 11 meses hasta 29 días de edad, a los 2 meses la segunda dosis, a los 4 el refuerzo a los 12, con un mínimo de 2 meses, es decir, 8 semanas entre la primera y la segunda dosis o la segunda dosis y el refuerzo. Aquellos entre 12 y 23 meses más 29 días de edad, la primera dosis se debe administrar a la edad que se encuentre, la segunda a los 2 meses, no requiere refuerzo y debe haber un mínimo de 2 meses también, es decir, 8 semanas entre la primera y la segunda dosis. Y aquellos que tienen entre 24 meses y 71 meses y 29 días, también se debe aplicar la primera dosis a la edad a la que se encuentre, pero este no requiere segunda dosis ni tampoco refuerzo. Seguimos con meningococo, la enfermedad meningocócica producida por un diplococo gram negativo, aeróbico, encapsulado e inmóvil, perteneciente a la familia Neisseria. Los polisacáridos capsulares meningocócicos son un importante factor de virulencia y su composición antigénica permite la clasificación del meningococo entre 12 serogrupos diferentes, que son A, B, C, E, H, I, K, L, W, X, Y y Z. Sin embargo, actualmente 6 de estos serogrupos, que son A, B, C, Y, W y X, son los causantes de casi todos los casos de enfermedad reportados a nivel mundial, infectando únicamente a los humanos. Las vacunas polisacáridas conjugadas frente a los serogrupos A, C, W135Y, junto con la vacuna 4C frente al serogrupo B, constituyen un avance importante en la prevención de la enfermedad meningocócica invasiva. Según el boletín epidemiológico semanal, comprendido entre la semana 9 a 15 de abril del 2023, donde se evalúa el comportamiento histórico de la meningitis bacteriana por agente etiológico en Colombia entre los años 2018 a 2022, para Neisseria meningitidis con el color azul vemos una reducción importante en el año 2020, con un incremento de casos para el año 2022, posiblemente, como lo veníamos hablando, dependiente de la pandemia COVID-19, donde se realizó un subregistro de casos. Para el periodo epidemiológico 7, la meningitis bacteriana en la enfermedad meningocócica notificó 626 casos. En color amarillo vemos el descenso de este con un pico para el 2021, pero un nuevo incremento para el 2022 con un punto máximo en el año 2017. Estos son indicadores. Vemos entonces que Neisseria meningitidis tiene una incidencia en la población general de 0.05 por cada 100.000 habitantes. Las poblaciones más afectadas son aquellos niños menores de 5 años con una incidencia de 0.15. La letalidad en la población general va alrededor del 25%, con mayor compromiso y mortalidad para aquellos niños menores de 5 años, alcanzando tasas de hasta el 33.4%. Neisseria meningitidis afecta sobre todo a niños entre 5 y 9 años, seguido de niños menores de 1 año, posteriormente compromiso de 1 a 4 años y más adelante a los niños de 10 a 19 años, que para este periodo en el 2022 alcanzó un total de casos, incluyendo a adultos, de 28 casos en total. Los serotipos aislados en estos casos confirmados fueron el B, el C y el Y. Este es un informe del Instituto Nacional de Salud sobre la letalidad de meningitis bacteriana por agente etiológico en Colombia para la semana epidemiológica 13 en el año 2022. En la población en general vemos el mayor número de casos que compromete Streptococcus pneumoniae con 33 casos, seguido de Neisseria meningitidis con 10 casos y por último Haemophilus influenza. El total de muertes es mayor por Streptococcus pneumoniae, seguido de, en el mismo orden, Neisseria meningitidis y por último Haemophilus influenza. Y en menores de 5 años no ocurre algo diferente, también el compromiso mayor es para Streptococcus pneumoniae, pero aquí varía
porque el segundo agente, según el reporte de ellos, es para hemófilos influenza seguido de Neisseria meningitidis. Y la mortalidad sí es equivalente a la población en general, iniciando por Streptococcus pneumoniae, seguido de Neisseria meningitidis y terminando con Haemophilus influenza. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para enfermedad meningocócica? Aquí se establecen que la deficiencia de componentes del complemento o uso de inhibidores del complemento, por ejemplo, la deficiencia de C3, C5, C9 o también propertina o factor H, factor D, o el uso de medicamentos como eculizumab o ravulizumab. La astenia anatómico-funcional, incluyendo la enfermedad de células falciformes, los pacientes con VIH, los pacientes con enfermedades reumatológicas o autoinmunes, o también aquellos pacientes con inmunosupresión secundaria a medicación, constituyen factores de riesgo para enfermedad meningocócica. Las vacunas de polisacáridos conjugadas a un transportador proteico o toxina diftérica mutante no tóxica o toxoide tetánico alteran la naturaleza de la respuesta del antipolisacárido para incluir una respuesta T dependiente. Y es así como actúan. Cuando las células B reconocen los polisacáridos, van a procesar las proteínas transportadoras conjugadas y van a presentar epítopos péptidos a las células T, CD4. Este complejo lo que va a generar es la producción de niveles elevados de anticuerpos, incluso en infantes jóvenes, una mayor avidez de anticuerpos y el aumento en la actividad bacteriana del suero, induciendo la formación de memoria duradera para las poblaciones de linfocitos B y brindando así una respuesta amnésica, mientras que las de polisacáridos es más T dependiente y su respuesta es transitoria y menos duradera. Esas son todas las vacunas disponibles en el mundo en el año 2020. Vamos a ver que en el esquema que tenemos nosotros acá en Colombia, sobre todo vamos a evaluar las vacunas de Imenrix, Menactra y Menveo. Cada una va a tener un rango de edad para su recomendación en la aplicación. Nimenrix se puede aplicar desde las 6 semanas a 6 meses de edad y también en mayores de 6 meses a 12 meses de edad, de 1 a 10 años, de 11 a 17 años, de 1 a 17 años es solamente una dosis. Para Menactra, el rango para la aplicación recomendada inicia a los 9 meses hasta los 2 años de edad y en mayores de 2 años es una sola dosis. Y para Menveo, la aplicación inicial puede ser a partir de las 6 semanas a 6 meses de edad, posteriormente de 7 a 23 meses de edad y para mayores de 2 años es solamente una dosis. En caso de inmunosupresión o condición de riesgo se recomiendan 2 dosis según la edad y un refuerzo cada 5 años. Y entonces, ¿qué pasa para la inmunización contra el serotipo B? Tenemos entonces vacunas recombinantes contra meningococo aprobadas por la FDA, que la edad de recomendación está entre 10 a 25 años y las vacunas son Trumemba y Bexsero, con un esquema para Trumemba de 0, 2 y 6 meses, es decir, 3 dosis, mientras que con Bexsero con un esquema de 2 dosis. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pues no difieren de otras vacunas, náusea, cefalea, mareo, fiebre, reacciones locales. Los efectos adversos graves son poco comunes y tampoco se ha reportado ningún caso de fallecimiento asociado directamente con la vacuna. Está contraindicado en aquellos niños que han tenido reacciones de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la vacuna, enfermedades agudas graves o cuadros febriles, con temperatura mayor a 38 grados 24 horas antes de la vacunación, y hay que tener precaución en aquellos niños con fiebre mayor a 38, trombocitopenia o alguna alteración de la coagulación, y si cumple alguna de estas condiciones, lo ideal sería recomendar postergar esa vacunación. Seguimos con influenza. La influenza es una infección viral altamente contagiosa que ha ocasionado varias pandemias a lo largo de los siglos XX y XXI, causando millones de muertes. Las grandes pandemias han sido causadas por diferentes subtipos de influenza A, los cuales se clasifican según las glicoproteínas, hemaglutinina y también neuraminidasa de la superficie celular.
La nomenclatura para poder describir el tipo de virus se expresa en el siguiente orden. Iniciamos con el tipo de virus, luego la región geográfica donde se aisló por primera vez, luego el número de cepa, el año de aislamiento y se termina con el subtipo de virus. Este es un comparativo de cobertura de vacunación contra influenza en Colombia entre los años 2018 y 2021. Vemos entonces que en el 2018 se realizó el porcentaje de cumplimiento, sobre todo en aquellos pacientes mayores de 60 años. Para el 2021, toda esta cobertura de vacunación disminuyó considerablemente a incluso por debajo de la esperada. Este es el informe de la situación de influenza según la Organización Panamericana de la Salud en áreas que comprenden Colombia. Entonces, en el área Caribe, la actividad de influenza ha mostrado una tendencia decreciente en las últimas 4 semanas epidemiológicas. Los virus de influenza predominantes han sido B, con menor circulación de influenza A. Y en el área andina ha sido predominante influenza A, en su mayoría H1N1, y con menor circulación de influenza B. Las vacunas de influenza pueden ser de dos tipos, vacunas inactivadas y vacunas de virus vivos atenuados. Ambas se producen en embriones de pollo y están compuestas por 3 o 4 subtipos de influenza, 2 subtipos de influenza A y 1 o 2 linajes de influenza B. Anteriormente, la vacuna de 3 componentes para cubrir 2 subtipos A y 1 B, pero desde finales del 2012 y en función a la circulación de los 2 linajes de influenza B en el mundo, se recomendó que se tuvieran en cuenta la posibilidad de tener una vacuna contra los 2 subtipos de A y los 2 linajes de B. La inmunogenicidad de la vacuna se encuentra entre un 50 hasta un 95%, dependiendo de la concordancia de serotipos y linajes, y dura menos de un año. Esas son recomendaciones de la CDC, donde se establece que la vacuna inyectable inactivado antigripal a base de huevo está contraindicado o no recomendado ante una reacción alérgica grave, por ejemplo, anafilaxia, que se establece en cualquiera de los dos casos. También hay una influenza inyectable recombinante, contraindicado no recomendable, igualmente en anafilaxia, y también las vivas atenuadas con la misma contraindicación. Y se debe tener ciertas precauciones en, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, enfermedad aguda moderada o grave con o sin fiebre, y también en personas con antecedentes de reacción alérgica grave. ¿Cuáles son las indicaciones y las vías de administración? Pues aquí encontramos los grupos de mayor riesgo, que son personas menores de 2 años y los mayores de 60 años, embarazadas en segundo y tercer trimestre de gestación, niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas y todos los que pertenecemos al personal de salud. Intramuscular se administran los virus inactivados y también hay presentación intranasal para vivos atenuados, pero esta vacuna no está disponible en Latinoamérica. Estas son las indicaciones según el Ministerio de Salud y Protección Social. Los niños de 6 a 11 meses de edad deben recibir 2 dosis con intervalo de 4 semanas. Los niños entre 12 a 23 meses deben recibir 1 o 2 dosis de acuerdo a su antecedente de vacunación contra influenza. Y también familiares y convivientes de los menores de 18 años con cáncer deben vacunarse cada año. Y todo el talento humano igualmente es una dosis anual. Según el boletín epidemiológico semanal, en la semana 19, que comprende del 7 al 13 de mayo de este año, encontramos la incidencia de hepatitis A por departamento con mayor número de casos en rojo, de 3.4 hasta más, sobre todo en el Meta, seguido de la región amarilla, que comprende
Antioquia y Norte de Santander, y por último en verde de 0 a 1.4 casos, donde están los departamentos de Cauca, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, La Guajira, Cesar y Chocó. Esta es la incidencia de hepatitis A en menores de 11 años entre el 2008 al 2023. Vemos cómo hay un descenso importante en el número de casos desde el 2019 hasta el 2023 y hay varios casos también en descenso, pero en observación. Aquí se ejemplifica la distribución de casos de hepatitis A por grupo de edad y sexo en el periodo epidemiológico 4 del 2023, teniendo mayor número de casos en los adultos entre los 25 y los 29 años, seguido de 20 a 24 años. Sin embargo, en la población que nos compete a nosotros, encontramos el mayor número de casos entre los 15 y 19 años, seguido de los 10 a 14 años, posteriormente de 5 a 9 años. Es bastante raro, incluso no se notifican casos de 1 a 4 años, y en menores de 1 año también hay cierto número de casos, más frecuente con una importancia bastante marcada en hombres que en mujeres. Las indicaciones para esta vacunación se realizan a partir de los 12 meses intramuscular. Los grupos de riesgo que deben recibir la vacuna se realiza en un esquema de 2 dosis a aquellos, sobre todo, viajeros a áreas de alta o mediana endemicidad, los lactantes entre 6 a 11 meses que viajan a áreas de riesgo, como aparte del esquema, los pacientes con enfermedad hepática crónica que corren mayor riesgo de desarrollar hepatitis A con mayor morbilidad que la población general, aquellas personas adictas a drogas, homosexuales, bisexuales o con VIH positivo, aquellos que tienen riesgo ocupacional, y también se incluye embarazadas con factores de riesgo como viajeras, riesgo ocupacional, drogadictos o aquellos que tienen contacto con adoptados internacionales. Según la CDC, la vacunación contra la hepatitis A se debe realizar a una edad mínima de 12 meses para la vacunación de rutina. La serie es de 2 dosis con un intervalo mínimo de 6 meses a la edad de 12 a 23 meses. Y para la vacunación de recuperación ellos hacen 3 indicaciones puntuales, que son aquellas personas no vacunadas hasta los 18 años que deben completar una serie de 2 dosis con el mismo rango de tiempo, 6 meses, las personas que recibieron previamente una dosis a los 12 meses o más, que deben recibir la dosis 2 al menos 6 meses después de la dosis 1, y los adolescentes de 18 años o más que pueden recibir la vacuna combinada contra la hepatitis A y la hepatitis B, como una serie de 3 dosis a los 0, 1 y 6 meses, o una serie de 4 dosis, que son 3 dosis a los 0, 7 y 21 a 30 días, seguida de una dosis de refuerzo a los 12 meses. En cuanto a la revacunación, se establece que después de la aplicación de 2 dosis de vacuna, los anticuerpos persistirán más de 20 años, por lo que hasta el momento no está indicada la revacunación si se ha recibido el esquema completo. Tampoco está indicada la revacunación por el momento en aquellos países en los que se utiliza un esquema de una dosis única. Los efectos adversos locales incluyen dolor o tumefacción en el sitio de la inyección, y generales, los más frecuentes se producen en adultos y son cefalea o malestar general, y en niños se puede agregar dificultad para la alimentación. Como contraindicación, pues la vacuna se contraindica si existe una reacción alérgica grave posterior a una dosis previa o sus componentes, y se debe tener precaución en enfermedad aguda moderada a grave con o sin fiebre. La otra vacuna es la vacuna hexavalente, que está muy de la mano con la Asociación Colombiana de Neonatología. Y entonces, ¿por qué se propone la vacuna hexavalente? Entre los 2 y los 6 meses de edad se requieren 9 inyecciones y hasta 6 visitas para vacunar. Con la vacuna hexavalente se va a reducir el número de visitas requeridas a 3 y el número de inyecciones se va a reducir a 6. Gracias a esto se va a disminuir el abandono del esquema de vacunación, se va a mejorar la percepción y la comodidad de padres y cuidadores, y también va a mejorar la sensación del niño, pues va a presentar menos dolor, ansiedad y también estrés.
La vacuna hexavalente reúne 6 vacunas en una, es decir, que nos va a proteger contra difteria, tosferina, tétanos, polio, hemófilos, influenza tipo B y hepatitis B, con lo cual se va a simplificar el programa de vacunación y se va a mejorar la cobertura. Al reducir el número de inyecciones, hay una mejor recepción por parte del niño y también su familia. Este es el esquema que se recomienda a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses sería la tercera dosis. Estos son algunos nombres comerciales y las dosis recomendadas. Para Exacim, la dosis recomendada es un primer ciclo de vacunación o vacuna primaria, donde tiene 3 dosis administradas con intervalo de 1 a 2 meses, mínimo 4 semanas de intervalo, o 2 inyecciones administradas en un intervalo de 2 meses. La dosis adicional o dosis o vacunación de refuerzo se indica tras el primer ciclo de vacunación para recibir una dosis de refuerzo de acuerdo a las recomendaciones locales al menos 6 meses después de la última dosis del primer ciclo de vacunación. La otra vacuna es DPT, que es la combinación contra difteria, tétanos y pertussis, que tiene diferentes combinaciones dependiendo de quién y cómo se quiera vacunar. La primera es difteria, tétanos y pertussis acelular, la otra es de células enteras, DT, que es difteria toxoide tetánico, también llamada DT pediátrico, TDAP, que es toxoide tetánico, difterico reducido y pertussis acelular, y la otra es TDE, que es toxoide tetánico y difterico reducida, también llamada TD de adulto o DT de adulto. La vacuna celular se recomienda como inmunización primaria a los 2, 4 y 6 meses de edad, la cuarta dosis entre los 15 a 18 meses y la quinta dosis entre los 4 a 6 años de edad. TDAP, una dosis entre los 11 y 12 años de edad y gestantes a partir de la semana 26. La TD, después de las dosis entre 11 y 12 años de edad y cada 10 años como refuerzo. Y la otra TD, mujeres embarazadas para protección pasiva del producto y las mujeres en edad fértil. Las contraindicaciones, prácticamente no tiene contraindicaciones, puede producir irritabilidad, letargia o incluso convulsiones. Y para la celular se recomienda no volver a vacunar en casos de reacciones alérgicas graves. Estas son recomendaciones de la CDC, la vacunación contra tétanos, difteria y tosferina en la edad mínima de 11 años para vacunación de rutina y 7 años para vacunación de recuperación. Para vacunación de rutina en adolescentes de 11 a 12 años, una dosis de TDAP. En embarazo, una dosis durante cada embarazo, preferiblemente en la primera parte de la semana 27 a 36 de gestación, y se puede administrar independientemente del intervalo desde la última vacuna que contiene toxoide tetánico y también difteria. La vacunación de rutina para la acelular, la edad mínima 6 semanas, 4 años para Kinrex o Quadracel, y la vacunación de rutina es en serie de 5 dosis a la edad de 2, 4, 6, 15, 18 meses a 4 a 6 años. Prospectivamente, la dosis de 4 se puede administrar a los 12 meses de edad si han transcurrido al menos 6 meses desde la dosis 3 y retrospectivamente una cuarta dosis que se administró inadvertidamente tan pronto como a los 12 meses de edad puede contarse si han transcurrido al menos 4 meses desde la dosis 3. BPH tiene importancia porque es el cuarto cáncer más común en mujeres y la cuarta causa de muerte por cáncer alrededor del mundo. En la última década se ha observado un aumento en la incidencia de cáncer anal y de cabeza y cuello relacionados con BPH. Los BPH pertenecen a la familia Papoviridae, una familia de virus pequeños sin envoltura con un genoma de ADN de doble cadena. Alrededor de 200 genotipos de BPH se han identificado, pero solo unos cuantos son responsables de la mayor parte de la carga de la enfermedad. 12 son los tipos claramente asociados a cáncer, entre los que están 16, 18, que son los más importantes, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59. Esta es la tasa estimada de incidencia y mortalidad estandarizada a nivel mundial en el año 2020 para ambos sexos y también todas las edades.
La incidencia es de 13 por cada 100.000 habitantes y la mortalidad es de 7,3 por cada 100.000 habitantes. En Colombia, el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. Para el 26 de marzo del 2022, el cáncer de cuello uterino se estimaron 2.802 casos nuevos y 1.207 muertes. ¿Qué tipos de vacunas tenemos disponibles? Entonces tenemos la cuadrivalente, que fue aprobada en el 2006, la bivalente en el 2007 y la vacuna nonavalente aprobada en el 2014. La vacuna cuadrivalente contiene proteína viral purificada del VPH de los tipos 6, 11, 16 y 18. La vacuna bivalente contiene proteína viral purificada de VPH de los tipos 16 y 18. Y la vacuna nonavalente contiene proteína viral purificada de 9 tipos de VPH: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. El uso en hombres y en mujeres se ha aprobado desde la edad de 9 años para la prevención de lesiones anogenitales premalignas que afectan cervix, vulva, vagina y ano, y para cánceres anales y cervicales causales relacionados con los tipos específicos de VPH. La CDC recomienda la vacunación contra el virus de papiloma humano, la edad mínima es 9 años, y la vacunación de rutina de recuperación se recomienda entre los 11 y los 12 años, pero como dije, puede comenzar desde los 9 años. Se recomienda la vacunación contra el VPH para todas las personas hasta los 18 años y no se vacunaron adecuadamente. La serie de 2 o 3 dosis dependiendo de la edad en el momento de la vacunación inicial. La edad de 9 a 14 años en el momento de la vacunación inicial es una serie de 2 dosis a los 0, 6 a 12 meses por un intervalo mínimo de 5 meses y repetir la dosis si se administra demasiado pronto. Y a los 15 años o más en el momento de la vacunación inicial con una serie de 3 dosis a los 0, 1 a 2 meses y 6 meses con intervalos mínimos de dosis: 1 a dosis 2 a 4 semanas, dosis 2 a dosis 3 a 12 semanas, dosis 1 a dosis 3 a 5 meses y repetir la dosis si se administra demasiado pronto. Si hay calendarios interrumpidos, no es necesario reiniciar la serie. Y en situaciones especiales, en condiciones de inmunocompromiso, incluidas también infección por VIH, se recomienda una serie de 3 dosis, incluso para aquellos que inician la vacunación entre los 9 y los 14 años. Si hay antecedente de abuso sexual o agresión sexual, comienza a los 9 años. Y en condiciones de embarazo, no se necesita prueba de embarazo antes de la vacunación y tampoco se recomienda la vacunación contra el VPH hasta después del embarazo. No se necesitan intervalos si se vacuna durante el embarazo. En resumen, tenemos las vacunas hexavalentes que se administran a los 2, 4, 6 meses, igual que la pentavalente acelular, la tetravalente con refuerzo a los 18 meses y 5 años, la PCV13 de acuerdo a la edad, neumococo de 23 valencias en condiciones de riesgo mayores de 2 años, meningococo de acuerdo a vacuna y edad, hepatitis A y B como alternativa en esquemas incompletos, SRP y varicela a los 12 meses y 5 años y la influenza anual. Muchas gracias.